Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que estén muy bien, como siempre es un placer tenerlos por aquí. Hoy vamos a tocar un tema que les aseguro, les va a mantener pegados a la pantalla. Vamos a hablar de una revelación que ha sacudido el mundo del espectáculo, y que involucra a una de nuestras estrellas favoritas, Demet Özdemir. Sí han leído bien, y el titular ya les habrá dado una pista. Vamos a desglosar esa impactante declaración donde Demet confiesa, o al menos insinúa fuertemente, que su expareja la traicionó. Me imagino que ya están sintiendo esa curiosidad, ¿verdad? Es un tema delicado, por supuesto, pero también es fascinante adentrarse en las complejidades de las relaciones, especialmente cuando involucran a figuras públicas. Y créanme, hay mucho que analizar aquí, no solo sobre la situación específica, sino también sobre cómo estas revelaciones nos afectan como audiencia y qué podemos aprender de ellas. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese botoncito de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada de lo que traemos por aquí. Empecemos. Como muchos saben, Demet Özdemir es una actriz turca que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su talento y carisma. Hemos seguido su carrera de cerca, sus éxitos en producciones como Erkencikus y Doğu Kaderindir, y hemos sido testigos de su vida personal a través de las noticias y las redes sociales. Una de las relaciones que más atención captó fue la que mantuvo con el cantante Oğuzhan Koç. Estuvieron juntos, se separaron, volvieron y finalmente se casaron. La boda fue un evento mediático, lleno de glamour y esperanza para muchos de sus seguidores que veían en ellos una pareja perfecta. Sin embargo, la felicidad no duró tanto como esperaban. A los pocos meses de casarse anunciaron su divorcio, dejando a muchos desconcertados. Las razones del fin de su matrimonio no fueron explícitas en su momento, y como suele suceder en estos casos, surgieron todo tipo de especulaciones. Que si hubo diferencias irreconciliables, que si la presión de la fama, que si problemas personales, pero nunca se habló de una traición de forma directa y confirmada. Hasta ahora. La reciente declaración de Demet Özdemir ha puesto todo patas arriba. En una entrevista o en una conversación que se ha filtrado, o quizás en un comentario sutil pero contundente, la actriz ha dejado caer la bomba. No ha dicho Oğuzhan me engañó de manera tan explícita, pero ha utilizado frases que, interpretadas en su contexto, apuntan inequívocamente a una infidelidad por parte de su exmarido. Cuando alguien como Demet Özdemir, conocida por ser reservada en cuanto a su vida privada, decide hablar, sus palabras cobran un peso enorme. Y la forma en que lo ha hecho, con esa mezcla de resignación y dolor, pero también con una pizca de firmeza, es lo que ha llamado tanto la atención. Imaginen por un momento la presión de vivir una relación, de comprometerse, de casarse, y luego descubrir algo así. No es solo el dolor de la ruptura, es la herida profunda que deja la desconfianza, la sensación de que todo lo vivido pudo haber sido una mentira. Y más aún cuando esa relación ha sido tan pública, con millones de ojos puestos en ustedes, esperando verlos felices. La traición en cualquier relación es un golpe demoledor, pero cuando eres una figura pública, ese golpe se amplifica y se expone a un escrutinio público implacable. Los detalles específicos de la supuesta traición no han sido revelados por Demet, y eso es comprensible. No tiene la obligación de exponer su dolor y su intimidad ante el mundo. Sin embargo, las implicaciones de sus palabras son enormes. Si su exmarido la traicionó, esto cambia por completo la narrativa de su separación. Deja de ser una pareja que simplemente no funcionó, para convertirse en una víctima de una infidelidad. Y eso, amigos míos, es un peso emocional y psicológico mucho mayor. La forma en que se manejan estas situaciones en el ojo público es siempre un desafío. Por un lado, la audiencia está ávida de detalles, quiere entender qué pasó, juzgar, empatizar. Por otro lado, está la necesidad de la persona afectada de preservar su dignidad, su salud mental y su privacidad. Demet, al parecer, ha optado por una vía intermedia, confirmar la existencia de una traición sin entrar en detalles sórdidos. Es una estrategia inteligente porque le permite expresar su verdad y marcar un límite al mismo tiempo. ¿Qué significa esto para la imagen de Oğuzhan Koç? Pues inevitablemente su reputación se verá afectada, al menos en ciertos círculos. La infidelidad es un estigma que, por mucho que se intente modernizar la sociedad, sigue pesando sobre la persona que la comete. Y si esta traición ocurrió durante el matrimonio, el impacto es aún mayor. Es un recordatorio crudo de que incluso en las relaciones más mediáticas, la lealtad es un pilar fundamental que, si se quiebra, puede desmoronar todo.
Pero más allá del drama público, lo que esta situación nos recuerda es la fragilidad de las relaciones humanas. Por muy perfectas que parezcan desde fuera, o por muy firmes que se sientan en un momento dado, las relaciones requieren un esfuerzo constante, honestidad, respeto y, sobre todo, lealtad. Y cuando uno de esos pilares se rompe, la estructura entera se tambalea. Es un recordatorio universal que trasciende la fama y el estrellato. Pensemos en la fortaleza que se necesita para seguir adelante después de una experiencia así. Demet Özdemir, a pesar de lo que haya vivido, sigue adelante con su carrera, sigue brillando en la pantalla. Eso habla de su resiliencia, de su capacidad para superar las adversidades y salir fortalecida. Y eso es algo que todos podemos admirar y, quizás, emular en nuestras propias vidas. Su decisión de no hundirse, sino de emerger más fuerte, es un testimonio de su carácter. A veces, las revelaciones como esta nos hacen reflexionar sobre nuestras propias experiencias. Quizás algunos de ustedes han pasado por situaciones similares, o conocen a alguien que lo ha hecho. La traición es un tema universal, que toca las fibras más sensibles de nuestras emociones. Sentirse engañado, herido, traicionado en la confianza más profunda, es una experiencia dolorosa y transformadora. Nos obliga a reevaluar nuestras creencias sobre las personas y sobre las relaciones en sí. Es importante recordar que cada persona tiene su propio camino para sanar y para procesar el dolor. No hay una fórmula mágica. Algunas personas necesitan hablar, desahogarse, buscar apoyo. Otras prefieren el silencio y la introspección. Y otras, como parece ser el caso de Demet, encuentran la forma de expresar su verdad de una manera que les permite avanzar, liberando la carga emocional que conlleva el secreto o la duda. La forma en que los medios y el público reaccionan ante estas noticias también es algo digno de análisis. Existe una fascinación morbosa por los dramas de las celebridades, pero también hay un deseo genuino de comprender las complejidades de la vida humana. Y cuando vemos a alguien como Demet, a quien admiramos, pasando por un momento difícil, es natural sentir empatía y desearle lo mejor. Es un reflejo de nuestra propia humanidad y de nuestra capacidad de conexión emocional. Esta confesión, aunque delicada, abre una puerta a la comprensión. Nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de los focos, hay personas con sentimientos, con vulnerabilidades, que también sufren y que también tienen derecho a encontrar la felicidad. La valentía de Demet al hablar, de alguna manera, nos empodera a nosotros, sus seguidores, a ser honestos con nosotros mismos y con nuestras propias experiencias. Nos anima a no quedarnos en silencio ante el dolor o la injusticia. Quizás lo más valioso que podemos sacar de esta revelación es la importancia de la comunicación honesta y abierta en cualquier relación. Si algo no está funcionando, si hay dudas, si se percibe una falta de respeto o de lealtad, es crucial abordarlo. Ignorar los problemas o esperar que desaparezcan por arte de magia rara vez funciona. A veces la confrontación, por dolorosa que sea, es el primer paso hacia la sanación y la honestidad. No se trata de generar conflictos, sino de construir puentes de entendimiento. Y si la traición ocurre como en este caso, es fundamental recordar que no es culpa de la persona que fue traicionada. La responsabilidad recae en quien rompe la confianza. Y la decisión de perdonar, de seguir adelante o de cerrar ese capítulo, es una decisión personalísima. No hay una respuesta correcta o incorrecta, solo el camino que cada uno elige para sí mismo. El empoderamiento reside en esa elección. En resumen, la reciente declaración de Demet Özdemir sobre la traición en su ex-relación ha sido un acontecimiento significativo. Nos ha recordado la fragilidad de las relaciones, la importancia de la lealtad y la valentía que se necesita para enfrentar la adversidad. Demet, con su decisión de hablar de manera indirecta pero clara, nos ha mostrado su fortaleza y su resiliencia. Ha puesto sobre la mesa la complejidad de las relaciones, incluso las más glamurosas, y nos ha dado un ejemplo de cómo manejar el dolor con dignidad. Ha sido un tema intenso, lo sé, pero espero que les haya resultado interesante y les haya dado algo en qué pensar. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayendo contenido de calidad y a explorar estos temas que nos tocan a todos. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Les sorprendió la declaración de Demet? ¿Creen que es importante que las figuras públicas hablen de sus experiencias personales, aun cuando sean dolorosas? ¿Qué lecciones creen que podemos extraer de esta situación? Dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus opiniones.
Sus perspectivas enriquecen nuestro espacio y abren nuevas conversaciones. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido valioso, no olviden darle un gran me gusta. Su interacción es vital para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que puedan estar interesados en este tema o que sean seguidores de The Method de Mir. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas y temas interesantes preparados. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho y hasta la próxima.